amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una entrega más de Libros, Lectoras y sus lectores. Espero que estén disfrutando estos videos, este tipo de entregas que publicamos en nuestra fanpage. Si quieren participar y les gustan los videos, escríbanos, compartan, denle like y pues mándeselo a quien crean que pueda interesarle este tipo de contenido. En esta ocasión, la Maya y yo, que está ahí recostada en el sillón, les presentamos una recomendación de Mika Waltari, que es un escritor finlandés. Este es Sinuhe el egipcio. Tal vez hayan escuchado de esta obra. Yo tengo un cariño especial por este libro que más adelante les voy a comentar. Pero bueno, Mika Waltari fue un escritor finlandés que nació en 1908 en Helsinki, en Finlandia, y falleció a los 70 años en el 79. Y fue famoso por escribir y publicar libros con temática de novela histórica. Este libro, su primera edición, según el dato que tengo acá, es de 1945 y este que tengo en mis manos es del 2001, de Porrúa, de la línea Sepan Cuántos. Y la verdad es que a un precio muy accesible. No recuerdo exactamente el precio, pero ha de haber estado entre unos 300 pesos, 350 pesos. Es un libro de casi 640 páginas. Pero es un libro muy disfrutable. De repente es un poco tedioso por la manera en cómo está escrito y porque tiene muchos datos, y la riqueza de este libro es todo ese background de Mika Waltari, que se metía muchísimo a investigar sobre la vida, en este caso de los egipcios, y Sinuhe es precisamente el protagonista de esta novela. A mí me parece genial. Yo lo empecé a leer, me acuerdo, en la prepa, nunca lo terminé, nunca supe qué pasó con ese libro, no recuerdo ni siquiera si era mío. Si se dan cuenta, no recuerdo muchas cosas, tengo muy mala memoria, y quienes me conocen y hemos entablado algún tipo de amistad saben que tengo muy mala memoria. Pero bueno, empieza muy interesante porque Sinuhe es un médico de aquella época, hace más de 2000 años, no sé, no recuerdo bien exactamente cuándo está ubicado, pero pues era un médico de esa época en el que la medicina era herbolaria y experimentación, ¿no? O sea, el primer pasaje interesante que vive el protagonista es la trepanación que le hace al faraón que está agonizante, y prácticamente la trepanación era meterle un coso al faraón por la nariz y escarbarle el cerebro con la esperanza de salvarle la vida, lo cual pues lógicamente rara vez ocurría, si no es que tal vez nunca, y pues fallece, y entonces tiene que vivir las consecuencias de ello. Ese es, digamos, el comienzo, y por la muerte de ese faraón asciende quien después se hace llamar Akenatón. Y este faraón fue famoso por la reforma religiosa de pasar de una religión politeísta al monoteísmo, con Atón precisamente, por eso es Akenatón. Y pues bueno, en ese marco histórico, digamos, la historia pues se desarrolla y pasan muchísimas cosas. Por ahí estaba checando algunos reviews que habían hecho de este libro y decían que es difícil definir la temática del libro. O sea, en realidad trata sobre la vida de Sinuhe, ciertamente, pero se abarcan muchos temas como la guerra, la religión, la política, la abolición de la esclavitud, y cómo es que la gente trataba o lidió con la abolición de la esclavitud, y cómo trataban a un médico, ¿no? Precisamente por eso. La economía a mí también se me hacía súper interesante, porque Sinuhe tuvo muchos altibajos. Fue millonario, bueno, no se utilizaba la palabra millonario, pero era muy acaudalado y vivía con lujos. Y emprendía empresas para amigos y que le encargaban ciertas cosas, etcétera, etcétera. Tenía primero un esclavo que después se vuelve como en su fiel, digamos, administrador, y cómo manejaban la cuestión de cómo lucrar con las semillas y ese tipo de cosas. Y cómo es que la economía funcionaba muy lento en ese entonces. Es decir, ahorita nosotros abrimos una aplicación en el teléfono y hacemos una transferencia y podemos transferir una cantidad inimaginable a otra persona en un segundo, ¿no? Y se le refleja casi en el momento. Y en ese entonces no, las riquezas eran
pues en bancos que funcionaban con papiros y con piedras y el dinero no se movía tan rápido, ¿no? Entonces de repente le encargaban una empresa y la persona que se encargaba de darle esa empresa pues tenía que esperar años, meses, semanas, incluso décadas, ¿no? De qué era lo que tenía que hacer Sinué y ver si había resultados o no, o qué había pasado, si había vivido, etcétera, etcétera. ¿Y cómo es que se manejaba la concepción, la cosmogonía del mundo, del universo, de la religión, etcétera, etcétera? Y pues todo eso es muy enriquecedor y se ve que tiene un trabajo histórico increíble. Grosso modo esa es la historia, es este libro que me gusta, que es muy rico, que es un libro largo, pero es muy disfrutable y sobre todo si te interesa y tienes escozor sobre la vida que tenían los egipcios en aquellas épocas y cómo tenían esas rencillas con los hititas y con Mesopotamia y cómo viajaban y las empresas que tomaban y cómo era que veían, por ejemplo, cuestiones como, no quiero decir la palabra para que no me censuren las plataformas, pero desvivir a alguien y qué consecuencias tenían y qué carga moral traía para las personas en ese entonces, el dinero, la forma de vivir, cómo eran vistos los médicos, cómo eran las medicinas, ¿no? Y cómo veían a esa medicina nueva, ¿no? Porque se inventaban algún remedio herbolario nuevo y ese tipo de cosas. Y también cómo era que la mística articulaba la forma de ver las cosas y de interactuar con los demás. Me parece muy interesante. Es un libro sí largo. Tal vez alguien que quiera empezar a leer probablemente no le guste tanto porque es muy largo. O probablemente sí, sobre todo si la temática le llama la atención. Y pues bueno, hasta acá voy a dejar esta recomendación. Muchísimas gracias por vernos y nos estamos viendo en las siguientes entregas y pues muchísimas gracias. Si puedes, comparte.